Bienvenidos ahora sí, la Fórmula Uno ya ha vuelto, cortito y al pie, previa del Gran Premio de Miami. Como podéis comprobar, no hay que ser muy avispado para darse cuenta que estoy de viaje. Está Elena, aquí producer a los mandos, para que podamos tener este directo. Ahora se va a unir el resto de personas del podcast, los cracks. Y antes de abrir aquí un poquito, darle a grabar para lo que es el podcast, estaba yo pensando, iba a pensar en alto. ¿Qué queréis que os diga? Sí, tengo muchas ganas de que vuelva la Fórmula Uno. Sí, muchas. Ok, el reglamento, evidentemente, no ha sido, digamos, un éxito rotundo, sino probablemente todo lo contrario, pero soy de los que piensan, y estoy convencido de ello, que la Fórmula Uno desde hace muchos años es la categoría reina. Lo sigue siendo, claramente, aunque tengamos unas carreras un poquito más descafeinadas con el tema de la hibridación excesiva, el superclipping, etcétera, pero creo que es un pequeño bache en un camino y sinceramente tenía muchas ganas de Miami, primero porque evidentemente me encanta la Fórmula Uno, pero es que además la FOM y la FIA, sobre todo la FIA en este caso, han hecho cambios para facilitar que las carreras sean un poquito más, pues, ¿cómo te diría? Un poquito más vieja escuela. Sí, los tiempos han cambiado, no siempre para mejor. El tema híbrido no es un tema de la Fórmula Uno, es un tema del mundo de la industria del automóvil, lógicamente, y la Fórmula Uno siempre ha estado un poco a la vanguardia. Quiero saber vuestra opinión al respecto, ¿vale? Un poco de tipo lo más objetivo posible, ¿no? Más allá de gustos personales. Creo que el mundo del automóvil ha variado en los últimos años a una tecnología híbrida y la Fórmula Uno, como máxima exponente del mundo del motor, en este caso de competición, pues ha ido hacia allí. Ha sido un cambio, un salto demasiado grande, una ejecución mejorable, pero en Miami traen cambios, lo comentamos la semana pasada en el cortito de al pie, traen varias modificaciones, como digo, para evitar el superclipping, para evitar la diferencia de velocidad eh, y evitar que haya que haya otro accidente como el que vimos en Japón. Y creo que va a mejorar el espectáculo, no solamente porque van a ser carreras más intuitivas, sino porque además creo que va a haber un poquito más de pelea, ya que va a igualar un poquito más, a compactar un poquito más las carreras, ¿vale? Los equipos y los pilotos. Por tanto, tengo muchas ganas en un formato al sprint. Llegamos a Miami con un formato en el que deberíamos tener una sola hora de entrenamiento, pero no, han ampliado a hora y media para probar todos estos cambios y además, en clave española, tenemos un Aston Martin barra Honda que trae alguna modificación, trae en teoría bastante resuelto o mejorado, ojalá sea resuelto, el tema de las vibraciones. Y ok, vamos parte por parte, vamos punto por punto. Primero hay que arreglar las vibraciones del coche de Aston Martin, lógicamente. Como decía, ¿no? Primero Aston Martin tiene que poder hacer una carrera con normalidad. Lógicamente, no hay que ser ingeniero para darse cuenta de esto y luego intentar aprovechar lo que es la capacidad de performance, ¿no? De rendimiento, que veremos a ver hasta dónde llegan. Dicho esto, yo contento de que llegue en Miami, con muchas ganas. Creo que vamos a ver un fin de semana un poquito más divertido. Vamos a ver super clipping probablemente sí en la recta de atrás, una recta muy larga, pero creo que menos. Y confío en que sea un fin de semana divertido. Como digo, a las 6 de la tarde empieza mañana. ¿O qué día es? Miércoles. El viernes a las 6 empieza la previa en DAZN. Estaré allí como siempre. Y, y nada, poco más. Quiero saber vuestra opinión, ¿vale? Al respecto. Y dicho esto, creo que estará ya Miguel Portillo. Espero por aquí. Si le tienes por ahí, Elena, producer a los mandos, dale entrada porque sería increíble que estuviera aquí y no esté hablando solo en este directo que estoy aquí en el coche paradito con el camión de atrás que no sé qué quiere. Vamos a tener a Miguel Portillo, vamos a tener a Crack Michael, vamos a tener a Javier Rubio, que el fin de semana pasado, la semana pasada no pudimos estar con él, y, y siempre nos trae un punto bastante, ¿cómo te diría? Un punto más crítico, quizás, y creo que también viene bien ese punto de vista, y va a estar, si todo va bien, un compañero mío que es Pablo Lorente, compañero en Dazón. En cuanto a Mercedes, McLaren y Red Bull, yo creo que se va a igualar bastante.
el tema. Sinceramente, creo que la parte de software claramente tiene mejor rendimiento Mercedes. Creo que ahí es donde sobre todo se diferencian del resto. Sin embargo, cuando llegamos a lo que es rendimiento puro de motor, creo que Red Bull está más cerca de Mercedes y también McLaren. Por tanto, confío en que, como os decía antes, en esa parte de pelea por la victoria esté un poquito más adelantado eh, los dos equipos perseguidores y más cerca de Mercedes. Confío en que sea así. ¿Qué más os puedo contar del formato al sprint de este fin de semana? Seguramente no sea el mejor momento para hacer formato al sprint. O sea, yo creo que necesitamos que los equipos un poco más rezagados, como puede ser evidentemente Williams con el tema del peso, Aston Martin, eh, obviamente Alpine, aunque creo que ha dado un pequeño salto de calidad en las últimas carreras, quitando el incidente de Colapinto. Creo que un poquito más de entrenamiento, no solamente una hora y media, creo que podría ir bastante mejor de cara al fin de semana. Pero bueno, es lo que hay. Portillo, buenos días. Estamos ahí itinerantes, ¿no? Estamos, a ver, no tenemos aquí patrocinador, macho, me toca currar para pagar las facturas, tío. Y me ha Pero lo pillado, me ha mejor es pillado itinerante. que en 2026 uno se puede conectar esté donde esté. Sí, eso es verdad. Está un poco preocupado porque justo he parado, se me ha parado un camión atrás, pero no te creas que, o sea, le estás viendo atrás, o sea, lo tengo como si fuese un remolque, o sea, ha parado a medio metro mío, te lo juro, y se ha bajado un tío mirando y digo, no sé, he cerrado la ventana, no te digo más, estoy aquí asfixiado, pero oye, No, todo por la seguridad, yo cierro la puerta, ¿eh? la Qué gente busca drama. cariño. Tú no sabes que cuando vas a un peaje y todos en la misma línea. Vas a un cajero, todos en la misma caja. O sea, es como o cuando vas a la playa y se ponen todos en la sombrilla a dos centímetros de ti. Señora, ¿se quiere echar a un lado? Pues exacto, lo mismo con el camión. Oye, Porti, he hecho un pequeño speech aquí. Lo malo es que no he podido ver los comentarios, no puedo leerlos, y, y eso siempre gusta. He hecho un poco comentario, yo tengo muchas ganas de que llegue la Fórmula Uno este fin de semana. Creo que puede ser un fin de semana en el que la Fórmula Uno se acerque un poquito más a lo que la mayoría de los aficionados, al menos los con los que yo hablo, quieren ver. Pero antes de que se una aquí los cracks, cuéntame, ¿qué esperas? ¿Cómo lo ves? ¿Tenías ganas de esta Fórmula Uno? Cuéntame. Pues muchas ganas de ver la carrera. Siempre que hay un fin de semana de carrera hay muchas ganas. Hemos tenido mucha actividad entre carrera y carrera. Pero Fórmula Uno es un gigante y cuando llega pues mola la cantidad de cosas que genera. Y aunque lo pasemos bien con otras categorías, pues que llegue Miami, Fórmula Uno con todos los cambios, ver cómo se comportan, pues creo que va a ser al menos interesante darle una oportunidad. ¿Que no va a ser 100% real? Pues ya lo sabemos, que no va a ser 100% real, ¿no? Pero alguno de los cambios técnicamente va a suponer que va a haber menos tiempo de clipping, que no hay tanta presencia de la parte eléctrica. Esta semana, por primera vez, ha habido una persona del entorno FIA, Fórmula Uno, implicados en la normativa que ha reconocido que se han equivocado, que no pasa nada por reconocerte que te has equivocado. Nicolás Tombazis ha reconocido que se han excedido con la parte eléctrica y a partir de aquí hay que buscar soluciones y que, como ya dijimos, se podía adelantar la normativa, puede llegar un cambio gordo para 2028 y eso es lo que están buscando todos, ¿no? Que en vez de tratar de que el piloto se acostumbre a llevar este tipo de coches híbridos, que los constructores se acostumbren a no llevar tanta parte eléctrica y que vuelva el predominio de la combustión, que yo creo que tiene que ser así. En clasificación veremos un poco más de lucha al extremo y en carrera vamos a seguir viendo el clipping, que nadie crea que va a desaparecer. Yo lo que quiero es que cuando llegue ese clipping fuerte, potente, que si alguna vez habéis llevado un coche eléctrico es cuando de repente lo pones en modo eco y te recupera la energía de golpe sin que tengas que frenar, sino que te hace, levantas el pie del acelerador y te recarga energía, va a recuperar esa energía en menos tiempo, habrá una pérdida de velocidad no tanta como los 96 kilómetros por hora que hubo en el accidente entre Colapinto y Berman, pero sí que habrá diferencia. Y eso que ocurra en un lugar donde hay visibilidad, que no haya una curva a ciegas. Si ocurre eso, puede que volvamos a tener problemas. Así que esperemos que vaya todo bien. Bueno, pues
Pues bien, yo tengo esperanza, como decía, que la cosa vaya a ir mejorando. Creo que ha sido un cambio bastante grande para lo que estamos acostumbrados, un poco tendencia del mundo del automóvil también. Pero bueno, tengo esperanzas un poco como tú a que vaya mejorando. Hombre, 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 bueno, 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 bueno. bueno, Buenos bueno. días Madre a mía, todos, todos ¿cómo de golpe. estáis? Por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estamos? maravilla, macho. Joder, qué nivel, ¿eh? Aquí Joder. estamos. ¿Qué tal? Aquí. ¿Cómo estáis? Bueno, Pablo Lorente, bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué Vox, alegría Vox. volver a veros a todos. Un saludo, ¿eh? Muy Muy grande. bien. Qué ganas tenemos Grande, ya, ¿eh? De Fórmula grande. 1. Sí, sí. Ganas Sí, hay. sí, sí, sí. Ganas hay. Es verdad. Totalmente. Es verdad. Le he dado un poco a Porti, ¿vale? Básicamente me gustaría, luego, antes de que se me desmadre esto, recordaros que no estoy yo a los mandos, está Elena, la producer nuestra, que es una máquina, y está al tanto. Te rozaba un poco el micro, Porti, un poquito en el cuello de la camisa, ¿vale? Ojo ahí. Y me gustaría preguntaros antes, uno por uno, porque hay mucha expectación, ¿vale? Con la Fórmula 1 no sé qué, la Fórmula 1 tal, el parón no le he echado de menos. Yo ya he dicho que sí he echado mucho de menos a la Fórmula 1. Creo que la Fórmula 1 era, es y seguirá siendo la categoría reina, y esta normativa un poco transgresora para lo que era la Fórmula 1 hasta hace unos años. Ha sido un golpe para muchos aficionados, pero creo que va a ir a mejor. Creo que confío en que las medidas van a ir para mejor y tengo muchas ganas de este fin de semana. Pero quiero, Porto y yo hemos dado nuestra opinión, quiero saber un poco la vuestra, chicos, y a partir de ahí pues iniciamos el debate un poquito más eh, pimponeando, ¿eh, Pablo? Sí. Bueno, bueno, ¿empiezo yo o empieza Javier Sí, o dale, Pablo? dispara caña. Tú Te mismo. Bueno, das a a ti. ver, bueno, voy a ser corto, que es que hay gente que dice que hablo mucho. Entonces, el tema es que vamos a ir muy al grano. Para mí lo más importante es que va a ser un reinicio y sobre todo va a ser un reinicio con muchas cosas nuevas en pista, con muchas novedades aerodinámicas. El Red Bull ha demostrado que el concepto de alerón, el exorcista de Ferrari, o la Macarena, como le gusta llamar, pero a mí me gusta más el exorcista, porque me encanta esa imagen de la niña diabólica con la cabeza dando vueltas. Bueno, pues ese alerón trasero que ha probado Red Bull en un Filming Day está más evolucionado que el de Ferrari porque también llevaban tiempo atrás mirándolo. Entonces tiene mejor pinta todavía. Eso puede dar una ventaja en punta para Red Bull. Si el coche, todo lo que cambia, funciona en pista, se puede repescar un poco al Mundial Max Verstappen, que creo que puede ser muy interesante. Y a mí me parece que, bueno, Ferrari lleva su alerón delantero nuevo y un coche afinado, menos de lo que dicen los italianos siempre, porque siempre hay, digamos que hay un diccionario de traducción, prensa italiana, expectativa, realidad y el propio Ferrari, con lo cual siempre hay que adaptarlo un poquito. Pero va a tener novedades. McLaren ha anunciado, no hemos visto nada, ha anunciado un coche nuevo en 2 carreras. Va a haber la primera evolución importante aerodinámica de Williams. Lo que pasa es que hay mucha cautela en Williams porque la evolución de peso es justita y va a haber que, bueno, todo esto lo hemos venido contando, pero va a haber una evolución, como hemos contado, de fiabilidad en Aston Martin, que es verdad que, como dice el responsable de Honda, no es una evolución de prestaciones, pero cuando el piloto está más cómodo pilotando, más cómodo al volante, porque no le llegan las vibraciones o le llegan muchas menos, que seguramente va a Con seguir que esté teniendo vibraciones, cómodo, con que esté ganas, cómodo ya, claro. ya es mucho, ¿eh? Ya va a haber algo más. Lo que pasa es que poquita cosa. Nadie espere nada especial de Aston este fin de semana. Por eso yo tengo mucho interés en ese aspecto. Las nuevas normas, ha habido simulaciones que hemos visto ya. Es muy buena la de Tony Cuquerella. Y hemos visto en esa simulación que efectivamente bueno, pues se reducen algunas de las características más polémicas. Se podía haber sido más atrevido, también lo hemos hablado. Tenían que haber ido a una adquisición de 6 megajulios y una parte y potencia máxima eléctrica de 200. Con eso hubiera sido un comportamiento absolutamente convencional o muy parecido a lo convencional, con el clip inducido a la nada y sin tener que recargar tanto. Pero bueno, no van a recargar tanto en otro sitio y luego otra cosa más. Miami no es una pista especialmente difícil desde el punto de vista de la recarga eléctrica. Es decir, que con todo esto, a las 10 de la noche creo que hay que estar delante del televisor y pasar un buen rato con el Gran Premio de Miami. A mí lo que más me gusta es que parece que por fin han hecho caso a los pilotos. Uno, en el tema más importante, que es la seguridad,
por eso han capado, ¿no?, ese modo boost para que en las zonas que no sean de recta la entrega de potencia sea mucho menor y no haya esos diferenciales de velocidad tan brutos, ¿no?, que fue lo que provocó el accidente de Berman. Y luego, digo que ha sido bueno para los pilotos porque ahora por fin, ojalá les veamos exprimir al máximo los monoplazas y pilotar de verdad, ¿no?, sin hacer estas técnicas tan raras que nos chocan tanto, nos chocaban tanto los primeros grandes premios en las onboard, de tanto lift on coast, de ese clipping que era un horror, ¿no?, tanto en el sonido como en el descenso de velocidad. Y sobre todo, si quitamos esas cosas, el espectáculo se va a ver favorecido, no solo porque los pilotos van a poder estar centrados en sacar el máximo de los coches, sino también porque deportivamente, gracias a todos estos cambios y novedades que has comentado, Carlos, seguramente pueda ser incluso un punto de inflexión en el campeonato. Quizás la distancia de Mercedes respecto a los demás, sobre todo Ferrari y McLaren, se reduzca un poco, porque en estos 3 primeros grandes premios creo que hemos visto un poco las flaquezas de cada uno. Incluso Mercedes, yo creo que tiene una flaqueza y es precisamente en el cuerpo a cuerpo, yendo detrás de otros coches en aire sucio le cuesta bastante más perseguir. Y quizás si Ferrari y McLaren aciertan con las novedades que van a llevar en Miami, vamos a animar el campeonato y se puede poner bonito esto, ¿eh? Bueno veros otra vez a todos, después de esta pausa de este mes. Igualmente, Javi, máquina. ¿Dónde andabas, Rubio? Pues mira, estaba en Irlanda. He pasado una semana ahí con tengo familia allí. Roldán está en el campo de la Ryder Cup del año que viene. Ah, qué bueno, macho, joder. Van a ir ahora unos amigos. La semana que viene, no la siguiente, creo que van para allá. Pues bromas o anécdotas aparte, sí hemos estado en Irlanda ahí con la familia, aprovechando que no había Fórmula 1, porque prácticamente de aquí hasta verano estamos todos pillados. Por una cosa o por otra, estamos los fines de semana todos pillados, así que voy para allá. Y nada, bueno, pues aquí alguna vez hemos hablado antes con un punto de mayor optimismo que ahora empieza, digamos, no lo mejor, pero algo mejor, ¿no?, en la Fórmula 1, por varias razones. Una de ellas, la primera, y me gustaría volver a insistir, que si estamos hablando tanto de la Fórmula 1 y no de los pilotos y los coches y los equipos, es porque esta Fórmula 1 no funcionaba, a pesar de lo que nos quieran decir. Y que esta Fórmula 1 la están cambiando porque no funciona. Entonces, y van a tener que cambiar más todavía. Y yo creo que esto es una buena noticia para empezar, ¿no? Lo que dé de sí estos cambios este fin de semana y los que vienen, pues va a mitigar bastante, no va a ser... digamos, yo creo lo que todos buscamos. A mí me ha encantado esa definición, por resumir todo lo que hemos vivido en estos meses, que daba el presidente de Liberty Global cuando presentaban la generación 4 de la Fórmula E. Decía, este coche, esta Fórmula 1 es un Frankenstein. Mitad electricidad, mitad combustible, no funciona. O una cosa o la otra. Y yo creo que esto le ha venido muy bien a la Fórmula 1 para darse cuenta que seguir su camino, su personalidad y diferenciarse. Así que para mí este camino que empezamos es bueno. Y luego hay otra parte muy buena también, yo creo, que empieza ahora en el campeonato, ¿no?, que lo comentaba un poco Carlos, que es que vamos a empezar a ver realmente el trabajo de evolución y vamos a ver cambios durante toda la temporada según qué circuitos, con la evolución de los coches, ¿no? Así que yo creo que esta es la primera parte de esta nueva etapa, después del marrón que nos hemos comido todos, no sé vosotros, pero yo incluso estos días, estudiando otra vez los cambios y cómo funciona la Fórmula 1, digo, es que esto es zonas en pista donde puedes soltar y no soltar energía, que no conocemos. El clipping, ya conocemos toda esta dinámica, esta terminología. Escuchas a los pilotos, el otro día Lando Norris explicando en concreto lo que le pasó. Esto es un bodrio que va a acabar. Y la Fórmula 1 se ha dado cuenta. ¿Cuánto? No lo sabemos. De cara a Miami, pensando en la parte competitiva, pues sinceramente yo no lo sé. No lo sé porque es que hasta que no veamos en pista qué trae McLaren, que la pifia en alguna parte y lo quiere arreglar, qué hace Mercedes, que para mí tiene un margen que a lo mejor todavía no conocemos de ventaja y que puede administrar. ¿Cómo vuelve Ferrari? Bueno, pues yo creo que esa carrera para mí es la que más espero de este año, francamente, ¿no? Una especie de aire nuevo para la Fórmula 1 que creo que es súper necesario. Quiero lanzaros una pregunta, chicos. Obviamente los 5 que estamos aquí y yo creo que todo el mundo que nos sigue, la inmensa mayoría, obviamente somos muy válvulas, ¿no? O sea, nos gusta mucho la Fórmula 1, somos un espectador, digamos, desde hace años, no recién llegado, ¿no? Pero os quiero lanzar una pregunta. Viendo que cada vez históricamente los últimos cambios de normativa que han habido
siempre ha habido mucha mejora durante el primer año y durante los sucesivos. Os quiero lanzar la siguiente pregunta, un poco reflexión. ¿Hemos, o se ha sido, o hemos, se ha, digo, me incluye a todos los, un poco, al menos en España y en algún otro país, demasiado críticos? No, o no, a la vista de que, joder, hemos visto 3 carreras. Es que a veces lo pienso, digo, hombre, hay que dar un poco de tiempo. Yo sé que la Fórmula 1 me gusta, la combustión, las carreras, las peleas, y lo que hemos visto se salía mucho de lo normal, pero no es la primera vez que pasa, ¿no? Quizás no tanto, o quizás en alguna cosa no tanto, en otras menos, o seguís pensando que ha sido un fiasco terrible y que es normal toda la presión que ha habido sobre la Fórmula 1. Yo lo que pienso es que tenemos poca memoria a veces y hoy en día, como estamos tan acostumbrados a la inmediatez, al tener lo que queremos, el ver lo que nos gusta al minuto, quizás no nos hemos parado a reflexionar que el cambio de reglamento que se ha hecho en la Fórmula 1 ha sido muy heavy. Y me parece normal que se hayan equivocado y que en las primeras carreras hayamos visto tantas cosas que no nos han convencido. Pero por suerte parece que están abiertos a modificar ese reglamento, al ir poniendo pequeños parches que evidentemente no van a revolucionar lo que ya está escrito, pero sí que puede servir para que en el futuro la Fórmula 1 siga evolucionando y siga mejorando. Esa es mi opinión. Así que un poquitín más de paciencia, a ver qué vemos en Miami. Si no nos gusta, a los pilotos tampoco les convence, seguro que se formará otra vez presión para que hagan más cambios. Y si gusta, pues será ese el camino a seguir. Es la primera vez en Fórmula 1 que hay una pérdida de potencia tan drástica. Los anteriores cambios en los que han intervenido factores con los cuales perdías velocidad, como pueda ser el desgaste de los neumáticos, era progresivo y tenía una razón de, oye, tú desgastas los neumáticos, cambias y pones otros. Aquí no puedes cambiar y poner batería. Te estás quedando sin energía en la curva número 6. Es decir, no han metido energía para todo el circuito, no has metido energía para solamente un primer sector, sino que has hecho algo extraño. Y es la primera vez, ¿no? Y Tom Bathis, en las palabras que él dice, ven que de alguna manera es una energía excesiva para estos coches, pero a su vez insuficiente. Con lo cual yo creo que si quieres tener algo tecnológico, tienes que tener una ayuda, como en su momento se metió el ERS, pero 470 caballos es un absoluto despilfarro de energía que un Fórmula 1 se lo come en 2 kilómetros. No tiene sentido. Entonces, por ahí está un poco la marcha atrás que se tendrá que hacer más en continuo, ¿no? La FIA no va a meter mano en un reglamento que luego diga me he vuelto a equivocar, sino que va a ser una recuperación y un orden progresivo en el que seguramente veamos dentro de algunas carreras, si esto no funciona, que digan, oye, vamos a pasar directamente a los 200 kilovatios, que serán unos 300 caballos de potencia, y veremos Fórmula 1 con 800 caballos en pista, que es lo que proponían ya algunos pilotos y lo que seguramente acabe pasando de aquí al verano. No sé, a mí sinceramente, en mi recuerdo de los cambios de reglamento que he vivido en primera línea de batalla, no como aficionado, a mí me fue más duro el de 2014. O sea, perder el sonido fue muy duro. Y luego era, o sea, ver cómo, ya sé que, o sea, el problema de 2014 es que como ganaba uno que mucha gente quería que ganara, pues entonces nadie se enfadó. O no había tanto movimiento en contra. Pero el reglamento de 2014, en el que solo corrían aquellos que tenían un motor, solo, o sea, no corría nadie más. Pues hombre, digamos que fue bastante duro. Es decir, estar en el circuito de Jerez esperando a que arranquen los nuevos motores, de repente darte cuenta que puedes tener una conversación en la valla. En la valla. O sea, es que los híbridos como acaban suenan más de cómo empezaron. En 2014 tú podías mantener una conversación, llamar a tu madre, oye, aquí estoy y tal, y no hay ningún problema. El tendero, oye, Y prepárame. viniendo de donde veníamos, Claro, Carlos, que era increíble. O sea, fue un shock brutal, es verdad. Brutal, fue un shock brutal. Entonces, al final, después de todo, pues la Fórmula 1 sobrevivió a aquel shock y a perder uno de sus principios fundamentales, que era el sonido más inigualable del mundo del automovilismo. De hecho, los show car, o mejor dicho, este fin de semana se ha hecho
se ha hecho una exhibición en Argentina y el coche que salía a exhibir era el coche V8. El V8 atmosférico con su sonido absolutamente épico. Bueno, pues es así. Era una seña de identidad que creíamos que nunca íbamos a perder, la perdimos. Además, con una desigualdad mecánica bestial y sin ningún tipo de mecanismo compensatorio a esa desigualdad. Solo había unos tokens que por fiabilidad. Con lo cual, estábamos abocados a una dictadura absoluta. Ahora, la dictadura puede variar. Es decir, ahora es un reglamento parecido al de MotoGP, que te dan opciones para ir recuperándote mucho más claras que los tokens. Con lo cual, aun estando de acuerdo que no se tocó el sentido tanto de la conducción. Por cierto, este fin de semana van a... Y que lo hemos hablado muchas veces, para mí los sábados de este año han sido lo peor y los Somboa. Este fin de semana van a tocar una de las cosas que produjo anomalías, que es el tema de que perdieras energía porque tenías un momento que se te iba el coche, perdías energía en la última recta, como le pasó a Leclerc, o como le pasó a Lando Norris también, como le ha pasado a algunos pilotos. Que el algoritmo por su cuenta, hace la guerra por su cuenta, porque detectaba que no estabas haciendo las cosas como en las vueltas anteriores. Bueno, pues eso, en la letra pequeña del reglamento, se va a tocar. Vamos a ver si eso también es efectivo. Entonces, bueno, al final, la Fórmula 1 sobrevivió a perder su mayor esencia de cara al espectáculo. La Fórmula 1 va a sobrevivir a este reglamento, pero para mí no puede dormirse en los laureles. No pueden... No sé, para mí es indiscutible que el año que viene tienen que ir a un reparto mayor del motor de combustión. Pero claro, como siempre, ya están algunos fabricantes diciendo que no, unos que no llegan a tiempo, otros que no quieren cambiar porque están ganando, y es la discusión de siempre. Pero para mí sí que tienen que ir, es que estábamos hablando de un 12% de electricidad frente a un 45%. Entonces sí que tienen que ir a una cosa más razonable y se va a hacer más retoques. Y luego hay otra cosa, lo recalcaba mucho Portillo, Miguel, y tiene razón, el discurso de Tombazis. Es que hay dos discursos. Está el discurso de Tombazis. La FIA está a favor de los cambios, pero no tiene poder o no quiere imponer poder de la seguridad o la Carta de la Seguridad para hacer esos cambios. Quiere llegar con consenso. Pero la FIA está, de hecho, entre otras cosas, porque Ben Sulayem quería la vuelta a los V10, la FIA está en cambiar las cosas. Entonces, Tombazis ha dicho, no podemos depender de los fabricantes. Pero luego está FOM, que es el representante de los fabricantes, y los fabricantes tienen un representante que manda más que todos, que es más listo que todos y que tiene 4 coches en parrilla que tienen ese motor, que al final es el que el que ha estado detrás de este reglamento, que es Toto Wolff. Entonces esa es la historia, esa es la guerra de cara al futuro. Pero bueno, que vamos a ir a mejor, yo creo que sí. Yo creo que este reglamento para mí ha sido un fiasco. Y lo digo con todas las palabras y con mis razones particulares, ¿no? Carlos me ha adelantado en una cosa. Se trata de la esencia de la Fórmula 1, de qué deporte hemos conocido durante 70 años. Y para mí esa esencia es los mejores pilotos con las máquinas más rápidas, controlándolas al límite. Evidentemente en una carrera no se va al límite, pero tienes que buscar siempre el máximo. El piloto tiene el control último del acelerador. Efectivamente, hablando de pérdida de esencia, la Fórmula 1 perdió la esencia con el sonido, que perdimos en el 2014. Ahí sí fue un paso, pero para mí este ha sido peor todavía, en ese cambio de esencia de lo que son las carreras. Entonces, lo que está ocurriendo ahora nunca ha ocurrido antes en la Fórmula 1, para desvirtuar esa esencia. Ha habido cambios de reglamento y en eso difiero un poco con Carlos, porque en muchos cambios de reglamento alguien acertó y dominó. Y es cierto que Mercedes dominó en la época híbrida al principio, demasiado, ¿no? Y de eso se ha aprendido. Pero mira, voy a... No, perdona. La esencia de la competición de las carreras había un coche que era muy superior a los demás, pero eran la Fórmula 1 que hemos conocido en general, donde el piloto tenía esa búsqueda de los límites en entrenamientos y en carrera. Y este año, la prueba de que es un fiasco es que ya Tombazis y Domenicali se han alineado y han dicho, se acabó que los fabricantes nos impongan el reglamento. Y ya están hablando de los V8 sin decirlo y V10. Vamos a volver a los motores atmosféricos con un poquito de energía eléctrica. Esa para mí es la prueba de que
efectivamente este ha sido un fiasco, lo que pasa es que no se puede corregir en un año ni en 2 años, ¿no? Pero que la Fórmula 1 tiene que volver a esa esencia que ha perdido para este reglamento. Y acabo, es que escuchar a Norris el otro día explicar lo que es una vuelta rápida, cuando lo habéis leído todos, levanto el pie, esto hace lo otro, me lo saca más adelante. Eso no es la Fórmula 1, no es la esencia del piloto que está buscando el límite de la máquina, dentro de las circunstancias que la máquina permite, pero no que la máquina te tome el control a ti. Sí, pero lo que hemos hablado el otro día, discutía yo con Fabio de eso. No siempre coge. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay que matizar un poco las cosas. El problema es el sábado, que es el momento donde se iba al límite históricamente en la Fórmula 1, porque desgraciadamente las carreras tenían mucha gestión ya también. El mayor problema es el sábado. En el sábado han dejado de ir al límite porque hemos visto poles, gente que iba más al límite que su compañero de equipo, que luego no hacía la pole. Perdona, Roldán, que te he interrumpido. ¿Ves? Ya estoy haciendo las cosas. No, en cuanto acabes tú te pregunto algo de Miami. Sí. Se supone que da frescura, pero yo, oye, como hay gente que le molesta que hable, pues nada. Pero yo simplemente quiero matizar lo que está diciendo, estando de acuerdo. Para mí pierde la esencia de la calificación y por eso le han metido mano absolutamente. Es casi lo que más han tocado y que van a seguir tocando. Eso es evidente. ¿Que lo podían haber hecho más? También. Y el caso de que te domine el algoritmo no ha sido siempre así, pero sí que es cierto que se ha primado una vuelta al 90% antes que una vuelta al 100%. Iba contra el principio de la Fórmula 1. Dicho lo cual, sigo pensando, que decir que ya no cuentan los pilotos tampoco es correcto, porque entre compañeros de equipo hay compañeros que van más rápido que otros. Entonces sí que sigue contando el piloto. Ahora bien, ¿que me gusta que prime tanto la electricidad? No. Pero el gran problema han sido los constructores que han querido ir a esto. Es que, por mucho que pongamos siempre el foco en la F1, son los constructores los que han querido ir a tener tanta electricidad quitando un motor eléctrico. Es decir, tú pones 45% y quitas el H. Entonces ibas a ir a un problema técnico, ibas a ir a un quilombo. Y yo entiendo 100% que los pilotos no estén contentos, porque han aprendido siempre así. Lo que sucede es que, en mi opinión, deportivamente, entendiendo que el piloto se aburra más y que no le guste, deportivamente, la parrilla de 2014 estaba muerta en vida y aquí no. Aquí hay alternativas. Aquí hay opciones a Mercedes. No hay una pole de un Williams, como veíamos a Felipe Massa en Austria. Toto Wolff, para justificarse, nos habla de Le Mans. Y Domenicali, para justificarse, nos habla de la era turbo. Y los dos saben que no tienen nada que ver. Porque no saben cómo ponerle tiritas a esta historia. Porque es un negocio, tienen que intentar convencer a la gente. Pero la prueba de que estén comparando Fórmula 1 con Le Mans o comparando Fórmula 1 con los años 80, que Mans se le acaba de contestar perfectamente, es la señal de que realmente han perdido la identidad y quieren convencernos de que esta identidad pero aquí en Miami es la Fórmula 1. Pero fíjate, aquí en Miami, ¿vale? Tenemos un circuito que cuando empezó se incorporó a la Fórmula 1, mucha recta de atrás, un circuito con poco desnivel, mucha gente decía que era insulso. Yo la verdad que como espectáculo estando ahí en el 24 me gustó mucho el circuito, pateándolo y haciendo pues los vídeos que visteis todos ahí en la zona, analizando los pianos, las curvas, todo el asunto. Quiero saber vuestra opinión, creo que hay zonas del circuito a los que estos nuevos coches va a favorecerles. Y me explico. Tenemos coches un poco más pequeños, que en una zona tan lenta como es aquella antes de la recta de atrás, creo que vamos a ver coches que van a pasar mejor por esa zona lenta, van mejor por los pianos, son un poquito más ligeros. Creo que esa parte va a salir mejorando. Quiero saber vuestra opinión ahí también. Y luego tenemos una pista en la que es mucha tracción. Estos coches corren un huevo, al menos corrían hasta la carrera pasada. Quiero ver cómo afecta ahora con un poco de normativa o esa pequeña modificación. Sí, siguen corriendo. Y luego hay otra cosa interesante, chicos, quiero saber vuestra opinión también. Vemos unos sobrevirajes más controlados
vemos unos coches quizás por, no sé si reparto de pesos, o peso, o tamaño, o la suma de todo, hace que veamos sobrevirajes muy bonitos a la salida de las curvas, no son coches tan, sobre todo a baja velocidad, tan reactivos, y yo creo que puede haber zonas donde vamos a ver más paralelos, más peleas, curvas donde se van a hacer más bonitos. Si consiguen controlar un poco esa parte de la compensación de energía, super clipping y demás, no sé cómo lo veis, si este circuito favorece o no, o estoy equivocado, a este formato de Fórmula 1 y a estos nuevos coches. Mira, yo estuve en Miami en enero con la Fórmula E. El circuito es espectacular. El circuito mola, ha sabido meterle el show, el espectáculo, curvas de media velocidad para que los coches puedan hacer eso que hasta ahora no se podía hacer en Fórmula 1 porque eran muy grandes, por la diferencia y demás. Pero Fórmula E hubo paralelos alucinantes. Y en Fórmula 1 yo creo que también lo va a haber. Y luego la zona trasera donde puedes encontrar tu punto de adelantamiento. O sea, el circuito es bueno en sí y estos coches más pequeños están perfectos para un tipo de trazado como tal. Lo que necesitamos es que la parrilla esté junto. O sea, si eso está bien, ¿no? Hasta ahora hemos tenido una lucha delantera con Mercedes, con McLaren, con Ferrari, pero es verdad que hasta ahora hemos tenido hasta el noveno clasificado doblado. Entonces, es una barbaridad, ¿no? Necesitamos no solamente que haya menos clipping, menos potencia y todo lo que han arreglado. Lo que necesitamos también es que la parrilla esté igualada. Si vamos a ver otra vez una pelea de 6 coches como quería Eccleston, pues tenemos que seguir dándole vueltas al asunto. Pero Miami como tal va a ser un circuitazo y super show. Además tenemos sprint, o sea que yo creo que el fin de semana Miami es un buen lugar para tener estos cambios. Menos clipping va a haber seguro, porque en Miami se frena más que en Japón y que en Australia, que eran 2 circuitos donde casi no se toca el freno y por eso se vio tanto, ¿no? El drama que era. Pero aquí estoy con vosotros, creo que sobre todo en esas enlazadas que hay en el primer sector podemos ver paralelos bonitos como los que vimos de los Ferrari en las enlazadas del circuito de Shanghái. Y luego creo que también la zona lenta también puede tener miga y va a ser muy importante salir de ahí para encarar esa recta tan larga que tienes antes de que acabe el circuito. Así que yo creo que es un trazado que sí que puede ofrecer pelea con estos coches, más allá de que a unos guste más o guste menos, que eso es lo que queremos, ¿no? Ver espectáculo y ver lucha entre pilotos. Yo creo que va a ser la mejor carrera de las 4. El circuito... bueno, estos coches... Es que estos coches son... Lo hemos hablado aquí más veces. Los chasis, los coches son fantásticos para lo que estamos acostumbrados. Que todavía tienen que quitar peso, que no lo digo yo, lo ha dicho Domenicali. Los próximos coches tienen que tener fuera baterías y menos peso. Yo no lo he dicho, lo ha dicho Domenicali. ¿Por qué? Tenemos que ir a coches más ágiles, más pequeños y más y que chillen más. Y en este sentido, estos coches están en la línea. Y de los circuitos, haciendo un poco ahora una simulación de Chichinabo, ¿no? En la cabeza, de los 4 circuitos yo creo que va a ser el mejor y encima, ahora con estos retoques que han hecho, va incluso a darnos un poquito más de juego. Y es posible que el domingo, cuando estemos aquí hablando, el martes que viene, cuando hablemos estemos, creo que disfrutando más de esta carrera, teniendo más cosas que contar de la propia carrera, así que es lo que todos queremos, dejar de hablar de reglamento de estos coches, ¿no? Y en este aspecto yo creo que esta carrera nos va a dar un poco más de salsa y sobre todo si efectivamente los equipos, los rivales de Mercedes aciertan, ¿no? El circuito es ideal, yo creo, ahora mismo para estos retoques. Por eso lo han hecho solamente para 3 grandes premios, aparte de que haya carreras sprint. Porque saben que este retoque aquí no hace falta más, no hace falta mucho más. En otras pistas ya veremos. Porque ya también ha dicho Tom Batis que van a seguir viniendo cambios. Van a ir, yo creo, la tuerca la van a ir apretando poquito a poquito. Pero ojalá la semana que viene hablemos de lo mismo y sea esta la mejor carrera de las 4 de la temporada. Es verdad, lo decía antes Pablo, han escuchado a los pilotos. El piloto, no estamos oyendo radios, también pensamos que, se ha dicho, ¿no? Es que es la censura. Es que no se están oyendo radio por lo que he podido indagar, porque ha sido muy interesante este periodo sin carreras. Hemos podido hablar con Antonelli, con Russell, hemos escuchado a los pilotos de McLaren en un evento que tuvieron en Woking. Ha sido muy, muy interesante, ¿no? Y la verdad es que no hay más radios porque son un petardo. Porque claro, hay muchos pilotos que están tan concentrados en poner el mapa adecuado, en acelerar en el punto adecuado, en esta
complejidad técnica tan exagerada que supone recargar cada vuelta todo lo que pierdes sin herramientas suficientes, la famosa frase de Pat Simon, ¿no? Queríamos hacer un caballo, hemos hecho un dromedario. ¿Cómo se hubiera solucionado, se hubiera convertido en caballo? Teniendo conexión en el tren delantero, pudiendo recargar con el tren delantero. Pero la FIA se puso soviética, se enfadó porque pensaba que era ir contra el principio de la Fórmula 1 hacer 4x4. Tampoco era hacer un 4x4 realmente. O sea, que se podría haber intentado otras soluciones. Evidentemente, yo creo que lo que se tenía que haber hecho es mantener la compresión del 18.1 y tener más potencia de combustión. Pero bueno, tenemos los bueyes que tenemos y creo que, como he dicho otras veces, creo que es bueno pensar en positivo, sobre todo los que hemos decidido seguir viendo las carreras. Los que Sí, vamos que a es- hablar de las carreras, sí. ¿no? Tú, Roldán, tú vas a ver la carrera, ¿no? Yo voy a estar, evidentemente, el viernes en DAZN, con los libres y con la cual el sprint. Tengo unas ganas tremendas de ver el Gran Premio, lo voy a disfrutar que lo flipas y sigo pensando que la F1 es el mejor campeonato del mundo del motor con diferencia. Y me gustan otras muchas categorías, pero sí, hombre, yo creo que, vamos, muchas ganas y voy a disfrutar. Por eso, como a mí no me gusta, aparte de que sea mi trabajo, no me gusta sentarme delante de la televisión, o mejor dicho, comunicarle a la gente lo que estoy viendo y que se me note enfadado, triste, disgustado, sentarme y decir, bueno, vamos a ver, aquí bienvenidos al Gran Truño de Miami, pues bueno, vamos a intentar darle una oportunidad a estas mejorías, aunque insisto, no son las que yo quería, que era en vez de 7 6 y quería en vez de 350, 200. Y yo uno V8 quiero. Yo Claro, quiero un bueno, V8 full power de 1000 caballos y 600 kilos de peso. pero Esa vamos a es ver, claro, la- vamos a ver la disminución de lifting, la disminución de clipping, y vamos a intentar disfrutar con lo que. Y sobre todo que yo creo que vamos a tener más pelea adelante. ¿Qué me da rabia? Pues que en la B están los españoles. Están en la B y van a seguir en la B. La Que va a C. seguir. O C. o vete a saber, sí. Entonces, eso es lo que me. Y te voy a decir una cosa: que en las 80.000 discusiones estas reglamentarias sobre. Y también os digo, he intentado explicar lo de. He leído 4 veces el artículo de The Race, que era donde lo he leído por primera vez, de cómo van a intentar que no haya ese automatismo que perjudica la calificación. Lo siento, no lo he entendido. ¿Vale? O sea, no puedo explicarlo porque no lo he entendido. Que en el 98% el acelerador, si no tienes al 98%. O sea, tú imagínate estar pilotando ahí a tope, a mi vuelta de gloria, y estás mirando si el pedazo de acelerador lo tienes al 98% o no. Es de locos. Entonces, bueno, pues parece que eso lo han detectado, que eso se puede arreglar. Vale, bien. Vamos a ver si se Pero ve vamos, este que lo fin de pongan semana. electrónico, ¿no? Si el acelerador ya no es un cable que va a los carburadores como era hace tiempo, que ahora es un sensor que le metes que el 100 es el 98, o sea, ¿no? Claro, también. También, no, si había una manera, es que había una cosita en el reglamento que estaba mal y que creen que con eso lo pueden arreglar. Bueno, pues vamos a eso, a ver qué nos da deportivamente. Que sí que es verdad que yo veo más opciones este año que las que veía en 2014, que insisto, 2014 es uno de los peores años de la historia de la Fórmula 1, pero que ganó el que ganó, entonces como ganó ese, pues está todo el mundo muy contento. Pero fue un drama. Y el motor de 2014 se hace siguiendo al milímetro lo que quería uno de los fabricantes, solo. O sea, no es que había varios. Aquí había varios que no querían el H, había varios que querían el 16.1, había varios. Hay un instigador, pero había varios de acuerdo. En 2014, o sea, eran las cotas que quiso Mercedes, lo que quiso Mercedes y a tomar viento. Y ahí te vas a aguantar no sé cuántos años. Y tuvo que haber un flujo de información de Mercedes a Ferrari para que se apañara un poco la lucha por el título. Lo que pasa es que es verdad y apareciera. Y lo que pasa es que, bueno, pues fueron años en los que Vettel cometió errores que le impidieron ir más allá en la lucha por el título. Pero bueno, sin irnos al pasado, vamos a ver qué tal va Miami. Calor, mucho calor, 30 grados, 31 grados. Y Vamos a tormentas tener. el domingo. Y ojo, riesgo de tormentas, pero también es cierto, por cierto, una cosa, esto lo he hablado yo con Paco González en la Antena y se me enfada cuando lo digo. La norma americana en caso de tormenta es histérica, con lo cual, bueno, Javi lo sabe bien por Indianápolis también,
que yo, a ver, que estando en Indianápolis con Fórmula 1, con Indy, te decían, viene una tormenta y la tormenta estaba a 25 kilómetros. Entonces, si hay tormenta, no se corre. Cuidado. O sea, si la tormenta está en un margen, en una distancia alrededor del circuito, la norma americana dice que no se puede competir al aire libre. Entonces, cuidado con eso también. Esperemos que si llueve, hayan ya pasado los rayos, solo quede ya la nube y se han ido los rayos ahí Bueno, le meten más temperatura a las gomas, ¿no? Que salgan a... que yo quiero verles correr en lluvia. No, yo creo que sí, ¿no? Yo lo que Sí, quiero puede estar bien. quiero que Antonelli le gane a Russell otra vez. No. Qué la parte- cuco eres, Javi. Que le Me gane otra gusta, vez. Por la No, parte hombre, deportiva. no. Hombre, es que Eso es lo que no, queremos. vamos a ver. Es que vamos a hablar de los pilotos y de la parte deportiva, ya que estamos. Vamos a ver. Russell tiene más experiencia y en largo recorrido debería tener más músculo. Pero que le empiece a meter a Antonelli, confirme la sensación de que si es el mejor coche, el mejor equipo, Antonelli sea rival, a mí me encantaría. Aparte, me encanta el chaval, ¿vale? Pero si está liderando, ahora toca en el yo-yo, Claro, que está claro. de moda, ahora toca Russell. O sea, ahora Bueno, toca... pues ojalá gane Antonelli, ya todo el tema sea Antonelli. Lo Jolín, que te pasa a ti es que vas con Antonelli, Javi. es que me encanta Ah, es Antonelli. ¿Ves? Y que si gana Antonelli se va a liar. O sea, se Pero va a es que liar no porque solamente porque Russell me mola sabe Antonelli, que es un chaval que le ves ahí, parece un adolescente. Es que, joder, está en su segundo año. Es que lo que está haciendo Antonelli lo perdemos de perspectiva. Que el año pasado estaba en el instituto, acabando los estudios. Y que se está adaptando a una Fórmula 1 muy compleja de una manera fantástica. Y que quizá le ha venido bien a él el cambio de reglamento, porque la ventaja que en otros aspectos tenía Russell, quizá ahora la tiene también compensada Antonelli. Pues hablo de Antonelli porque estoy buscando alicientes para este Gran Premio. Me encantaría que ganara Leclerc este Gran Premio, porque se merece Pero puede Leclerc ser, ganar ¿eh? una carrera. Eso está bien tirado, porque Russell, los que han competido con él, siempre han dicho que ha sido, el tío más fino, cuidadoso con los neumáticos, y es verdad. Y cuando le veíamos correr en Fórmula 2, coincidía con Norris, que Norris iba rapidísimo, pero cómo cuidaba los neumáticos Russell era una Estaban en absoluta otra liga. barbaridad. En Estaban Fórmula 2 pero en Sporting, otra ¿te liga. acuerdas? Era En increíble. otra liga estaba, en otra Entonces, liga. claro, de repente llega a Fórmula 1 y siendo tan fino con el neumático, con una cosa tan extraña que si lo cuidabas bien en Fórmula 2 te volvía a dar vida, y llega a Fórmula 1 y arrasa, pues ahora es una ventaja eso para los pilotos que pueden sacar el máximo de otro reglamento. Los más jóvenes creo que están aprovechando mejor las circunstancias, más lo de Hamilton, que le ha venido Dios a ver porque está encantado con esta normativa, y el que no le expriman tanto como piloto, que parecía que había perdido un poco al final, y con un coche que no es que sea tan diferente, que lo es, pero que no te exija tanto de la parte física, a lo mejor reporta otras oportunidades para otros pilotos, y quitas los neumáticos, quitas la parte física, y los pilotos que de alguna manera estaban penalizados el año pasado ahora están beneficiados, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante para ver que puede haber alternativas. Que hay historias, lo que queremos son que hay historias, no de las que estamos hablando durante esta fase, que algún día dejaremos de hablar de ello, ¿no? Joder, que Leclerc se merece una victoria, el tío que está como iba a decir un fantástico con Ferrari estos años. El año pasado fue fantástico el final de temporada que hizo el tío. Está sacándole el partido a todo últimamente dentro de lo que tiene. Joder, que gane Leclerc una carrera, ¿no? O sea, buscar en Miami esas historias que nos hagan revivir la parte deportiva y humana, ¿no? Que nos está siendo un poco obstaculizada por toda esta mandanga que hablamos del reglamento. Pues no sé, jolín, me encantaría Ahora que Aston Martin nos diera, jolín, yo qué sé, que Fernando, que ahora ha dicho que quiere seguir, pues que nos dé un chispazo, ¿no? Que Williams diga, pues ya no peso 35.000 kilos, peso 20 y he sacado media décima. Joder, eso es lo que estamos buscando todos. Nosotros no somos aquí carcas que estamos buscando la Fórmula 1 hace 50 años. Queremos divertirnos con lo que tenemos. No, y Miami, a quien no le guste el tema VIP, escucha, el tema VIP, el que no le guste, que se tome una tila, ¿eh? Porque, Claro. Pablo, has visto, ¿no? La lista de famosos que van a asistir, ¿no? Que nos han pasado. Sí, una lista de estas de 8.000 páginas. espectáculo. O sea, creo que no va a faltar nadie. Contarnos, En el O sea, panel hay gente que luego siempre aparece por sorpresa, que de repente dices, ahí va, Will Smith, pero si este no estaba en la lista, da igual, como es Will Smith, puede entrar Pero es cuando que quiera. en la lista, o sea, claro, dices, joder, Spa, cómo mola. Es mi circuito favorito, ¿eh? Cómo mola Spa, joder, tal que tal. No va ni Dios, tío, van 3 VIPs, ¿sabes por qué? Porque o sea, Miami, la lista es, no sé, 150 personas.
Así. Sí. Bueno, y todo lo que montan alrededor de la carrera. O sea, es un estadio súper icónico de fútbol americano. Van los jugadores de los Dolphins ahí a hacer cosas con los pilotos de Fórmula 1, que siempre salen vídeos divertidos. Tienen también las canchas pero es que Madrid será igual, ¿eh? Madrid va a ser un show brutal. No con estrellas de cine americano, pero Madrid va a venir gente de fuera y Madrid va a ser un show, ¿eh? Ya lo veréis. ¿Qué es lo que gusta Liberty? Claro. Sí, claro. Todas estas carreras nuevas que están llegando al calendario desde la compra de Liberty tienen ese modelo, ¿no?, de negocio, espectáculo, deporte muy claro. Las tres van de la mano y lo que se trata es que esa ciudad en la que está la Fórmula 1 sea el mejor sitio del mundo para estar en esa semana. Y en eso lo están haciendo muy bien. En todas las carreras que han ido, ha sido exitazo. Y seguro que lo va a ser también. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que vivimos en un mundo. Es que, mira, a mí he estado viendo los clásicos en Mónaco. A pesar de mi propia. Lo poco que soy purista, ¿no? Pero he estado viendo los clásicos en Mónaco y me estaba acordando de que había visto en vivo esos Ferrari de 2004, esos Ferrari. Y los había visto. Qué pequeños eran, ¿eh, Carlos? Qué maravilla. Qué coches tan ágiles. Es impresionante. Hace nada. Y cuadrados, que flipas. Es impresionante. No. Entonces los veía pasar en la piscina a toda velocidad. Se te ponían de corbata. Era tremendo. Entonces, resulta que aquel sitio en el que te dejan acercarte tanto que casi toreaban los monoplazas era el más farandulero de toda la Fórmula 1, Mónaco. Pero al final era con mucha grasa de por medio. Pero es cierto que en eso que tanto nos gusta, que nos encanta, que es ese sabor clásico, pero hay un público al que le gusta la farándula. Sí. Y que estamos en otro mundo de show business que eso funciona y que al final, con errores y aciertos, pero con todo tipo, tú lo puedes mirar de una manera o de otra, pero con Liberty hemos conseguido, o sea, han conseguido ellos, y los equipos de Fórmula 1 han conseguido que una película de Fórmula 1 recaude 600 millones de euros en todo el mundo. La más taquillera del año. Y nominada a los Oscar. Nominada a los Oscar porque está hecha de narices. Luego, dramáticamente tiene sus cosillas. Pero es una peli entretenida. De hecho, estuvimos en un preestreno, ¿acordad? Al final, han conseguido eso. Ha entrado en las casas americanas con Netflix. Y se ha convertido en como dirían los cursis, en el place to be. Es decir, en el sitio donde hay que ir, donde hay que estar. Aunque no te enteres de qué va la vaina. Porque el público de Miami, ya os aviso yo, que hay expertos, pero el público con tanto VIP, hay muchos que no saben ni si los coches van para un lado o para otro. ¿Vale? Entonces, a nosotros, que somos de otro tipo, de otra escuela, evidentemente, nosotros somos a pie de curva, si podías en tiempos te llevabas el cronómetro. Pero Carlos, déjame que haya dicho una cosa ahora que estábamos juntos todos, y yo hablo por mí. Viendo la película, que además estábamos en el preestreno, yo veía la película. En un momento dado las imágenes en pista y tal, y veía y me dije a mí mismo, me mola estar en este mundo. O sea, yo mismo estaba diciendo, esta Fórmula 1 de ahora me mola. Digo, yo estoy metido en esto y me encantó pensar que estaba metido en esto. Viendo las escenas, las imágenes, el ambiente, los coches, con toda la gente. Hemos vivido Fórmula 1 que eran, con perdón, un coñazo los grandes premios. No venía ni Dios. Venían 4 matados y si aparecía un futbolista era una noticia. Hoy va gente de todo el mundo. Si eso es lo que necesita la Fórmula 1, convertirse en el deporte más popular del mundo y de mayor crecimiento. De todas formas... Y eso para mí ha sido un regalo para todos. Si está un tío que no tiene Fórmula 1 en la parrilla de salida, a mí me da igual, está ahí. Está convirtiendo la Fórmula 1 en el centro, ¿no? Otra cosa es luego digan, no, hemos acertado no con este tipo de carreras, pero que... Yo lo digo, estábamos allí y dije, joder, cómo me mola a mí estar metido en este mundo viendo las imágenes, la música, la marcha, la adrenalina. Decía, esto mola. Mira, idea de bombero que se me ocurre. Podrían hacer, y creo que lo petaría bastante, un gran premio vintage al año. Que cojan a los pilotos, los suban en coches del pasado y que disputen una carrera y que sumen puntos. Sí. Un puntazo. Mira a Lessi, que se cargó el coche el otro día. Madre mía. El dueño del coche dirá, joder, macho. El bache sigue ahí. El bache de la recta, de la frenada después del túnel sigue ahí, se confirma. Se confirma. Sí, a ver,
Si es una de las carreras más míticas fue aquella de los Mercedes 190, ¿no? Yo incluso no tiene Sí. que ser clásico, porque los clásicos efectivamente estos animalitos los revientan, seamos realistas. O sea, es decir, así de primera van a tener, a la primera vuelta tendrán cuidado, a la 4 están reventando los coches. Además Entonces, no saben ni qué es un embrague. Escucha, es que hay no, muchos que no y hay saben ni algunos que el pie cuidado, izquierdo lo tienen para frenar y lo justo. claro. Eso del embrague, ¿eso qué es? Cambio en Entonces, H. entonces yo, hace no mucho tiempo, tengo un amigo que me dejó llevar un coche con cambio en H y estoy yendo con el coche y me dice, pero ¿por qué cambias tan mal? Claro, porque es que hay que meter unos sartenazos para meter la marcha y yo iba como en mi coche normal, que coges el cambio, pim, pam, ya no te cuento, tengo dos, pero uno es automático, otro manual. Ya no te cuento el automático, que ya cuando estás en el día a día ni cambias con las levas. Pero Roldán, claro, seguro que prefieren el embrague a estar pensando y hablando con el ingeniero que mapa seguro, motor Hombre, uso, que eso seguro. modo de seguro. software, No, no, cómo recargo energía, Pero cuántos vamos, mercurios me tocan en esta vuelta y no sé qué, ¿sabes? es yo te que, es digo que en que, la salida rompen de 20 coches, rompen 3 o 4 embragues. En final de recta se llevan un par de claro, estos. Se lo van a totalmente. tomar como la carrera del Lego. No, Y no, yo pagaría mi entrada, ¿eh? Vamos. no, Yo la pagaría, ¿eh? Por verlo. no, Pero cuesta 10 millones de dólares a lo mejor el coche, ¿sabes? sí, 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 sí. No, De no. coleccionista. De Por eso, coleccionista. por eso te digo que a lo mejor podemos hacer siguiendo lo que dice Pablo, pues oye, hacer una carrera anual de Porsche Supercup. Bueno, pues mira. Pues ¿Me dejáis que cuente una historia de... Hablando para que la gente vea que también tenemos perspectiva, un poquito que no es... Yo me he dormido en un Gran Premio de Mónaco en la sala de prensa, en la época de Senna y Prost. Me dormí. Del coñazo de carrera que era. ¿Vale? O sea, que hemos vivido todo, afortunadamente. Y había carreras que eran un coñazo en Mónaco, ¿vale? Y en otros circuitos. O sea, que la Fórmula 1 no es... El pasado no hay que mitificarlo, porque a lo mejor el segundo llegaba a medio circuito y el tercero doblado. O sea, la Fórmula 1 ha sido eso también. Ahora mismo está viviendo un momento fantástico, con un ambiente increíble, llegando a todo el mundo, con un glamour de la leche, y se les ha ido un poco la mano en la parte técnica deportiva, pero lo corregirán. Sí. Porque la Fórmula 1 es más grande que un reglamento concreto de una época concreta. Y eso es lo que a nosotros, a todos, nos da esperanza de decir, esto pasará. Y os acordaréis todos dentro de un tiempo, diremos, esto pasará y quedará como un recuerdo. Suscribo. sí. Chicos, hoy ha sido un podcast un poco particular porque por primera vez en mucho tiempo yo no estoy a los mandos, estoy aquí itinerante, por lo que decía Porti, no tenemos sponsor y es que hay que trabajar. Porque esto, y me ha pillado a mitad camino, pero creo que se ha escuchado todo bien, espero que se haya escuchado todo bien, confío que sea así y gracias Elena por estar a los mandos, la producer de hoy. Y nada, son las 9 en punto, 1 hora de podcast. Y nos vemos la semana que viene, el martes que viene, amigos, ¿no? Para para comentar la victoria de un no Mercedes, por ejemplo. De Fernando Alonso. Quizás. no, Ya. Fernando, déjalo de No. Fernando. Déjalo No, de Fernando. ahí te has venido arriba, ¿eh? Déjalo. Ahí te Dale has un poco más de calentado. tiempo, hombre. Le he dado vuelta a la Ahí, hoja de la ahí clasificación. te has calentado. Déjalo, pero qué bueno es que diga Fernando que tiene ganas de seguir, ¿eh? Eso Sí, es muy, sí. muy positivo, porque físicamente Fernando tiene 2 años más. Porque, o sea, alguien que ha hecho carreras al sprint con repostajes, que vas todo el rato a fondo, ahora en carreras de gestión, pues, y como está el de físico, no tiene Me ningún problema. preguntó, ayer estuve en el Open de tenis, aquí en la Mutua, No, si y me tú te preguntó, codeas siempre. Sí, sí. bueno, me invitaron, yo qué se le va a hacer. Que- Y un buen amigo me dijo, pero Fernando, a ver, Fernando, ¿no es demasiado mayor? Y le dejé que expusiera su opinión, lógicamente. Le pegué una chapa, tío. Le pegué una chapa que yo creo que dijo, Roldán, lo que tú digas, no me cuentes más cosas. O sea, porque, bueno, hay muchas lecturas y la Fórmula 1 también ha cambiado para permitir que ciertos elementos a ese nivel les permita estar más tiempo y que el resto lo disfrutemos, como es el caso de Oye, Fernando. antes de acabar, me gustaría Que me calla darle ya, la. ¿no? No, Vale, no, vale, no, perdona, perdona. No, acaba, perdona, acaba. No, Acaba, ya acaba. está. No, tú acaba, que yo tengo una frasecita Ya he final. terminado. Ya he No, es terminado. que, no, simplemente agradecerle a Marieta Evans los comentarios que ha tenido tan cariñosos conmigo en X, que lo ha visto Javier antes, y
y que estaba preocupada por si no seguía, pues aquí sigo en Hombre, Cortito de a joder. pie. Además ha hecho le ha puesto siglas a Cortito de a pie que me ha parecido muy graciosas. ¿Cuál ha sido? ¿Qué? CYAP. Ah, es que no lo he visto. Sí, No lo he sí, sí. visto. Dice, no, soy fiel seguidora, además ¿Eh? le dio clase Javier Rubio, que siempre es bueno que te dé clase Javier, y soy fiel seguidora de CYAP. Digo, anda, Déjame que mira. diga una cosa. A todos los que nos escuchan y a nosotros. Alguien como Marieta merece todo el reconocimiento, el apoyo. Yo la he conocido de alumna, los esfuerzos económicos que ha hecho para formarse, su familia, cómo ha buscado oportunidades, cómo las ha tenido y las ha perdido y sigue luchando. Marieta es una profesional como la copa de un pino y lo digo con conocimiento de causa que hasta la Fórmula 1 la ficha en Montmeló y en Italia. Así que, para quien nos escuche, hay una periodista como Marieta Evans que, afortunadamente, Carlos lo ha dicho, yo la conozco desde que era estudiante y la veo la progresión que ha seguido desde aquel día hasta hoy y digo, Marieta, chapó. Marieta se va a unir un día al Cortito de al Pie, si os parece bien, la vamos Fuerza, a invitar Marieta. que se una. Muy bien. Chicos, que Dios os bendiga. Chao, chao a todos. Deseo un Chao, miércoles chicos. maravilloso y gracias por acompañar, por estar aquí una vez más. Buen fin a todos. Antonelli, Placer. Adiós, a porra. adiós. Adiós, Adiós. guapos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, majete.